Y bueno, una vez que ellos expongan pues cómo está ahorita la problemática del magisterio, en qué etapa estamos, después el compañero Alejandro Moreno La Carra nos va a presentar parte de lo que ha sido su experiencia con los tribunales de este país. Entonces, primeramente, para podernos acomodar, vamos a dar pauta un poco de música y enseguida comenzamos con los compañeros del magisterio. Estamos con los maestros del magisterio. También les recordamos que este programa se va a transmitir a través del proyecto Canal 0 Televisión. Pues bien, le preguntamos ahorita al maestro Jorge Muñoz cómo ven ahorita la situación después de todo este jaloneo. Y aquí bueno, nosotros tuvimos hace algunos meses al compañero Bravo de la sección 9 que nos daba en aquel tiempo los pormenores de cómo veía la reforma educativa. Pues ya han pasado muchos meses de jaloneo sobre eso, y bueno, estamos aquí en otra pauta ya a fines de año, y bueno, con un magisterio que se ha mantenido en la lucha durante todo este tiempo. Compañero, ¿cómo ve ahorita la jornada del magisterio? Bueno, consideramos que el magisterio en términos generales ha logrado resistir, en principio por la conciencia y por todas las afectaciones que finalmente esta reforma educativa, mal llamada así, ha generado en un principio en el magisterio y también en el ámbito social, porque si bien es cierto, la reforma educativa tiene el nombre de educativo, tiene una serie de cambios que van a afectar de manera muy específica a los padres de familia. También es importante considerar que la misma reforma y la lucha porque esta no se dé tiene un sentido de carácter social, porque también es la defensa del empleo, es el hecho de no dejarse vencer por un sistema en cierta forma anacrónico, que todavía tiene grandes capacidades, pero que hasta este momento ha resultado pues obsoleto. En este momento nosotros vemos la dificultad de la resistencia que tienen específicamente los grupos de poder, el ejecutivo y el legislativo, al no tratar o al no ceder en algunos de los aspectos que se están pidiendo y que deben de ser trastocados para que la reforma en sí tenga un carácter de educativo. En principio, no puede decirse en ninguna sociedad y en ningún rumbo del planeta que quienes van a ser afectados en una reforma ni mínimamente sean tomados en consideración. Nosotros hemos presentado de alguna forma alternativas, están por escrito y nunca se nos ha tomado en cuenta. Se habla de una reforma también en lo que es el aspecto de gestión escolar, que va directamente involucrando a los padres de familia y que finalmente les dejará toda la responsabilidad del sostenimiento, la famosa autonomía, ¿no? La autonomía de gestión escolar, que también tiene que ver con estas nuevas formas que este año implementó el Ejecutivo a través de la Secretaría de Educación. En términos generales, los avances pues son bastante pequeños. Creo que no se está tocando en sí lo medular de lo que nosotros pedimos, que es el hecho de la desaparición de la mal llamada reforma educativa. No consideramos o considero que este aspecto de darle placebos al magisterio realmente subsane en términos generales la aplicación de esta reforma. Por lo tanto, en esto consideramos que no ha habido lo suficiente ni la buena voluntad para realmente sentarse a platicar. Sabemos que es una disposición que no parte solo de un pacto por México, sino que viene de
de una cuestión globalizadora a nivel mundial, de ordenanzas, de organismos económicos que van a dictar formas de conducta en los gobiernos de los países que necesitan el apoyo económico. Bueno, ¿y a poco el Pacto por México no estaría relacionado con estos ordenamientos internacionales? Yo creo que hay mucho de eso, ¿no? Creo yo que el Pacto por México es efectivamente el resultado de esto, pero nada más desde mi punto de vista es un amarre que se le da a los partidos políticos para ejecutar el Pacto por México. Pero quienes tienen la idea general, la idea de génesis de este proceso que va a mandar la OCDE, pues básicamente son estos organismos que están fuera del ámbito propiamente nacional, que el gobierno federal lo único que hace es apropiárselos y aplicarlos a rajatabla, sin contemplar en lo más mínimo algunos de las necesidades y de las características propias de cada región en el país, y también trastocando todos los derechos fundamentales que tenía el magisterio y que ha tenido el magisterio, y que estamos conscientes que en este momento no estamos en la disposición de doblegarlos. Bueno, por ahí bueno, para mí estaría claro lo que comentabas al principio. Hay una reforma que realmente es administrativa, que es laboral, que no es una reforma que tenga que ver con las políticas educativas. Eso está dentro de lo que es el Pacto por México. Los compromisos que ellos tienen con estos organismos internacionales están reflejando en el pacto, eso está claro. Bueno, está fuera del pacto, por ejemplo, la reforma laboral que hicieron el año pasado, pero es una reforma devastadora, tan devastadora que ya tenemos los resultados, ¿no? Tenemos un magro crecimiento para este año que pues, dicen que anda alrededor del 1%, y de los empleos que se ufanaban, pues no aparecen los empleos por ningún lado. Bueno, una parte es el empleo, pero la otra parte, que también es gravísima, pues es la parte de la reforma energética, que evidentemente con esa pues van a acabar de destrozar este país, y que todo está incluido dentro de ese Pacto por México. Yo aquí más bien vería que, pues a pesar de toda esta tenaz resistencia que han ofrecido ustedes como maestros, que realmente es un ejemplo para todos los mexicanos, pues realmente como que falta una mayor acumulación de fuerzas. El propio magisterio, bueno, se ha extendido muchísimo. No esperaban ellos que el asunto fuera a pasar efectivamente desde la sección 7 de Chiapas, la 22 de Oaxaca, la 18 de Michoacán, la 15 y 16 de Guerrero, no sé cuál es, la de Guerrero. Y bueno, ahorita tienen el problema en un montón de lugares del país. Cuéntenos un poco sobre esto, o sea, hasta dónde se ha logrado extender ahorita el magisterio. Sabemos que no han logrado todavía romper esa resistencia, porque diálogo nunca ha habido. Era evidente que lo que querían era pues fregárselos por fregárselos, que necesitan una mayor acumulación de riqueza para esos grandes empresarios, para que no truene el sistema capitalista, pero al mismo tiempo pues tienen en contra, a pesar de cómo manejen los medios de comunicación, a millones de mexicanos. Cuéntenos cómo ha estado esta resistencia, hasta dónde se ha logrado extender, porque hay estados que antes estaban muy controlados por el oficialismo y ahora es evidente que ya no lo están. Bueno, primero que nada mencionar que en la última Asamblea Nacional, que no necesariamente es de la CENTE, participaron 18 secciones, 18 estados, porque no pudiéramos llamar exactamente secciones, ya que en algunos casos, como en el estado de Veracruz, no está contenido todo en una sección. Hay una serie de organismos en los cuales se concentran grupos de maestros con diferentes siglas y diferentes denominadores, pero diríamos 18 estados, en mayor o menor medida. Esto va partiendo de que en un inicio los únicos estados que se movilizaban era Chiapas, Oaxaca, posteriormente Michoacán, y en últimos momentos Guerrero, que ha tenido una gran entrada. Esto nos va fortaleciendo. Es evidente que las secciones del Distrito Federal, específicamente la 9, juega un papel fundamental, que es una sección muy importante a nivel nacional. Pero también aquí, primero que nada, comentar,
efectivamente el temor, la forma de control que tienen en todo el Distrito Federal y el Valle de México sobre los maestros, y en esta forma en la cual el mismo magisterio tiene que tener 3, 4 trabajos para poder sobrevivir y tener más o menos un nivel de vida, los mete en una mecánica un poco en la cual le dan poca importancia a todo lo que está padeciendo el país y lo que está pasando a su alrededor. Creo que esto ha sido uno de los aspectos que más ha dañado, aún en el Distrito Federal, la falta de apoyo y la falta de información y la falta de interés que hay en muchos de estos sectores. Ahora, lógicamente las televisoras han jugado un papel fundamental. Yo siempre, cuando he tenido la oportunidad de trabajar con padres de familia, les pregunto, ¿cómo es posible que le sigamos creyendo a las televisoras y a los grupos de información tradicionales cuando todos estamos conscientes de que no son dignos de crédito? Y este tipo de gobiernos que no han ido al país, ¿no? Tienen un promedio de crecimiento en 30 años del 2%. Exacto. Y todavía les creen. Increíble. Y les digo, bueno, ¿y cómo es posible que le sigan creyendo al gobierno cuando habla mal del magisterio, si el gobierno federal lo único que se ha dedicado es a mentir de manera sistemática? Y en muchas ocasiones se les pregunta, ¿ustedes le creen al gobierno? Y otra situación, creo que también la mecánica de los estados es tan diferente por lejanía, por condición social, que es difícil para nosotros los estados que estamos en movimiento trasladarnos y comunicarnos con los demás estados. Ha sido difícil, muy complicado, requiere dinero, requiere tiempo, pero también el Sindicato Nacional tiene en muchos de los estados todavía un gran control, aunque en este momento sí, esto es muy claro que se tiene que enfatizar, si en este momento entra la ley como está, el Sindicato Nacional deja de existir, porque el sindicato no tiene ninguna razón de ser, ya que en ningún proceso de tipo laboral tiene injerencia, ni en promociones, ni en el hecho de la permanencia, ni en nada. Esto pues es grave. Hay algunos compañeros que nos dicen que pues nadie es motivo de crédito. No es una cuestión de creencia, es una cuestión también de investigación. Creo que los maestros tenemos la obligación de leer y de informarnos específicamente sobre lo que está pasando y lo que nos va a suceder. A nivel social, sí creo que en algunos estados, específicamente voy a hablar de mi estado, la efervescencia social ha sido muy fuerte y ha tenido un impacto de llegar y de lograr por parte de los padres de familia la toma de 62 presidencias municipales. Pero esto fue un trabajo previo hecho también por todo el magisterio que permitió la sensibilización en la sociedad. Si cada uno de los maestros nos volviéramos voceros de todas las arbitrariedades que se están llevando, no solo en la reforma educativa, sino en las reformas estructurales, que la reforma energética en un principio, sin lugar a dudas, le baja el 35% de la inversión que tiene el presupuesto a nivel nacional, esto creo que haría voltear y hacer un poquito de reflexión y un alto en el camino de toda la sociedad. Yo creo que aquí está tocando un punto importante, que es el proyecto que trae el gobierno y que ha estado impulsando a través de los medios de comunicación, y que en el cierre de la clausura los foros públicos que organizó el Senado parlamentario del Senado del PRD, Marcelo Ebrard resaltaba: el asunto es aquí el derrotismo como política pública. Está permeando ese sentimiento de que no podemos hacer nada,
de que los propios maestros, por ejemplo, que están más ajenos a la lucha, ¿no? Como bien mencionas de las secciones del Distrito Federal y Estado de México, aparte por el mayor control que tienen a través del sindicato tradicional, está permeando toda esa situación, pero eso es lo que nos quieren hacer sentir, hacer entender que no se puede hacer, ¿cómo se llama?, de otra manera, más que sometiéndonos a los dictámenes de los grandes intereses financieros a nivel mundial. Pero lo que está pasando en México es de mucha gravedad. Efectivamente, empezó con la reforma laboral, que ya vimos que sus resultados han sido totalmente nefastos y que incluso ellos mismos admiten que pues no se ha logrado la creación de empleos en ningún momento, pero que además proponen dentro de la reforma energética de tajo, por ejemplo, la eliminación de 400,000 empleos con la pérdida de empleos en las gasolinerías. Desplazamiento de las gasolineras, sí, las transnacionales. Y entonces, o sea, eso no se va a recuperar de ninguna manera. ¿Y hacia dónde vamos a ir? Pero el problema va mucho más allá. El que una reforma como la reforma energética llegue a concretarse, lo que está haciendo es cancelar la posibilidad de independencia real del país. Está cancelando completamente el futuro de millones de mexicanos, de nosotros mismos, de nuestros hijos y de nuestros nietos y de todas las generaciones, porque ya no va a haber alguna forma de realmente, al menos en el terreno económico, de revertir la situación y de realmente ser independientes. Todas estas reformas que están planteando hacia ese camino van, y eso es lo grave y lo que tenemos que salir a decir. El otro día pasábamos por ahí, por cerca del Zócalo, donde están las firmas estas para la consulta que promueve el PRD, pero pues están los compañeros ahí sentados esperando que la gente llegue a firmar. O sea, así no es. Y yo creo que también en parte a los compañeros de la CENTE ha faltado esa parte de ir a informar. En algunas partes, aquí yo creo que no he visto mucho movimiento en ese sentido, pero que es importante acercarnos a la gente a informar de lo que realmente está sucediendo, y que solamente yo recuerdo que una sola vez le hemos podido ganar, o se le ha podido ganar el movimiento social, le ha podido ganar a la televisión, claro, en otros momentos, en otros niveles y en otro momento, pero fue en el 68, gracias muy en parte a los mítines relámpago que hacían en los mercados públicos, en las plazas públicas, en los camiones, los muchachos principalmente. Bueno, yo creo que como que es una cuestión desigual, ¿no? O sea, hay experiencias del magisterio como la de los compañeros en la sección 7, que es de un trato muy directo con todos los habitantes, un poco lo que está comentando el compañero Jorge Muñoz, y que eso les permite tener el apoyo de los paterfamilias, cosa que no sucede en otros lados, ¿no? Efectivamente aquí, ya después de mucho desgaste, no están tan organizadas las secciones. En el norte hay más complicaciones, pero es una combinación. Pero aún así yo diría que es una enorme desventaja, ¿no? Porque, bueno, estos tipejos pues tienen a la televisión todos los días, todas las horas, ¿sí? Diciendo sus sandeces una y otra vez. Toda esta gente que contratan estúpida, que pues tiene hambre y se pone a decir esos comerciales, que son viles comerciales, ¿no? Claro. Ni siquiera decir qué son. Y ahí están todos los días diciendo estupidez. Efectivamente, para lo que tú dijiste ahorita, nos quieren derrotar. Nada más aquí tenemos dos cosas, ¿no? Tenemos un pasmo social, efectivamente, pero también tenemos una gran efervescencia en todo el país, y los interlocutores directos de efervescencia hasta ahorita, pues efectivamente son los compañeros maestros, ¿no? No, sin omitir, bueno, esta zona de desastre que es ahorita Michoacán, y que está dando pauta que se van a poner las cosas más graves en todo el país, ¿no? Entonces yo creo que este sería el tenor. Efectivamente el compañero mencionaba que tienen por allí pues demandas propias. Ahorita en el siguiente corte seguimos comentando sobre esto, cuál es la situación concreta que tienen en Chiapas. Por ahí nos comentaban también que tienen algún problema de represión, para que nos lo mencionen, ¿no? Entonces seguimos aquí en el programa, la transmisión también de Canal 0 Televisión. Estamos ahorita platicando con los compañeros del magisterio, la compañera Xochitl Nandayapa y el compañero Jorge Muñoz,
que nos iban a comentar ahorita sobre su experiencia de todo, cómo ha sido toda esta lucha, particularmente las vicisitudes que han tenido como parte del movimiento, tanto en el Estado como en las partes donde han estado organizándose. Adelante. Bueno, es bien claro que los grupos de poder tratan de que los movimientos de tipo social no avancen. En el caso del Estado de Chiapas es muy claro las denuncias, es muy recurrente las denuncias de el tratar de infiltrar al movimiento con grupos paramilitares que en un principio se hacen pasar como maestros y que luchan en contra de las reformas estructurales, pero que finalmente son gente que está siendo contratada o dirigida desde el Estado para golpear al magisterio. Esta situación se dio de manera muy clara en un caso específico, en la toma de la caseta de cobro Tuxtla San Cristóbal, en la cual un grupo que primero se autodenominaba Jóvenes en Defensa de México y en contra de las reformas estructurales, terminó siendo un grupo de choque que en un momento dado estuvo a punto de agredir al magisterio. Y esto no nos consta solo al magisterio, sino gran parte del pueblo de Chiapas lo vivió. También es cierto que en algunos otros lugares donde nos ha tocado estar, entendemos la represión que se vive, porque ya en alguna ocasión que nos tocó estar en un estado, en el estado vecino de ustedes, de aquí del Distrito Federal, por haber ingresado y haber dado información en muchos sentidos, fuimos perseguidos como delincuentes, ¿no? La vez pasada nosotros oíamos en la Merced a unos señores, personas que trabajan ahí, cuando había una marcha, ya van los granaderos a perseguir maestros, pero los delincuentes no los persiguen, ¿verdad? Y esto es cierto, ¿no? Yo sé que el magisterio es muy peligroso por sus ideas en este momento y porque puede trastocar la estabilidad del pacto que hace rato usted de manera insistente nos mencionaba de que si es la base. Sí es la base, pero más bien es el resultado, el llegar y amarrar los 3 puntos de este triángulo para aplicar una serie de políticas. Bueno, esto que nos comentabas en el intermedio es realmente espeluznante para que la gente se entere de cómo funciona la policía de este país. Y esto que está diciendo, ¿no? Pues que no les ha pasado nada más a ustedes, ¿no? También el pueblo de Aquila, pues, denuncian a los narcotraficantes y el que se va a la cárcel es el pueblo. O sea, eso ya pareciera que está siendo costumbre diaria en este país. Pero este asunto que comentaron de que fueron una población del Estado de México, ¿a cuál fue? La verdad no conocemos muy bien, pero es aquí en esta salida a Santa Fe. Ajá. Que conocemos. Entramos, no es exactamente en la salida, ahí estuvimos, ingresamos. Y bueno, lo que relataba el maestro, que es terrible, es que llegaron a un auditorio pues a informar a los maestros del Estado de México cómo estaba la lucha del magisterio a nivel nacional, y pues entran los policías y a golpes y sombrerazos los quieren sacar del lugar. Los compañeros protegidos por los demás maestros, bueno, se van a pernoctar una escuela, pues no llegan con un helicóptero y con patrullas a buscarlos hasta la escuela. Pues ¿de qué se trata? Pues ¿en qué chingado país estamos? Es increíble cómo se pueden desarrollar todo este tipo de arbitrariedades por alguien que lo único que está haciendo es pues defender su empleo y defender lo que es básico para este país, que se eduque a todos los mexicanos. Es el tamaño de arbitrariedades que están desarrollando para tratar de contener la lucha magisterial en este país, y que de suyo pues es gravísimo. Comentábamos también al principio que bueno,
ustedes tienen ya una resistencia desarrollada en Chiapas y que allí tienen un tipo de negociación. ¿Cuáles son las cosas que están negociando allí con el gobernador? Nos decían que está tan grave el asunto en Chiapas, pues que no es la educación básica, que muchos de los sectores niveles medio y superior están incorporándose a la lucha y esto es precisamente lo que los tiene atemorizados. Bueno, en Chiapas la educación básica en un 95% está detenida. Lógicamente siempre hay gente que sirve al Sindicato Nacional y al Estado, y son quienes en un momento dado pudieran considerarse que están laborando, algunos de ellos en el ámbito administrativo. Pero también se han sumado a la protesta Covach, Cebetis, preparatorias del Estado, en todos los sentidos, y esto ha generado que en algunas ocasiones hayan querido también desalojar a los jóvenes de las instituciones, recurriendo en algunos de los casos a la participación y a la ayuda de los padres de familia y del magisterio para defender estos centros escolares. La situación del estado de Chiapas es un poco irregular. A mí me causa espanto cuando se trata de meter una ley a nivel nacional. En principio porque conocemos que esta ley, impulsada por los organismos internacionales, ha estado dando ya resultados negativos, nefastos en Argentina, en Chile. Hace poco estaba Honduras, España, en movilización, cuando un joven, y esto sí lo quiero recalcar y ojalá llegar a los oídos de la sociedad y de los padres de familia y llegar al análisis profundo. Un joven tiene que pagar por una carrera de las no llamadas caras entre 8 y 9 mil pesos mensuales, y de las llamadas caras entre 14 y 18 mil pesos, ¿no? Y en el caso de Chiapas, ¿de dónde van a agarrar las comunidades de Chiapas para pagar y sostener estas escuelas que en el futuro, si bien es cierto la educación se dice que no se va a privatizar, pero cuando decimos esto y lo vemos en la ley, pareciera que las autoridades están jugando a un periplo, ¿no? A un sí y a un no, porque por un lado dicen que sí, por otro lado demuestran en la ley que es una realidad, y en este sentido es contradictorio, es sumamente difícil entender. Sabemos que tal vez hay sociedades y grupos en México que pudieran sostener todo esto, ¿no? Pero en el caso de nosotros no es así. Y otra cuestión que nosotros hemos tratado de hacer en Chiapas es de que se nos respeten muchos de los acuerdos y de los avances de tipo laboral que nosotros teníamos. No es una cuestión de capricho. Creo que los que han tenido el capricho son las autoridades no educativas, porque el secretario de Educación nada más es el brazo ejecutor, pero quienes en un momento dado sacan estas leyes absurdas, sin ningún sentido social, sin ninguna capacidad de análisis, yo no sé cómo se le va a aplicar a Chiapas todo el mantenimiento, sostenimiento de las escuelas, cuando en principio nosotros que venimos de la ciudad más culta, hago el énfasis, de Chiapas, trabajamos todavía en galeras, y cómo donde pagamos agua desde hace 11, 12 años y no tenemos agua, porque da la casualidad de que finalmente la infraestructura en el estado es de risa. Muchas personas que viven aquí en el Distrito Federal no saben, pero aún aquí en el Distrito Federal nosotros tuvimos la experiencia de trabajar, creo, no quiero mentir, pero es una secundaria que se llama secundaria número 2, y en la parte de su auditorio, de su domo de deportivo, hay una secundaria refugiada. Eso está aquí en el Distrito Federal.
Entonces, esto es no querer y voltear a ver la realidad nacional. Efectivamente, el Distrito Federal tiene una serie de ventajas, tiene una serie los chavos tienen una mentalidad, pues sí, más despierta, ¿no? La misma vida los vuelve así, pero es muy cruel. Efectivamente, lo que comenta el profesor es una triste realidad, y precisamente, por ejemplo, en el caso de esta secundaria refugiada en la primaria o en las instalaciones de otra escuela, se debe, por ejemplo, nosotros conocemos el caso de una secundaria aquí en la colonia Santa María de la Ribera, donde precisamente se tuvieron que refugiar la secundaria en otra escuela porque las instalaciones originales ya los dueños pidieron las instalaciones de la casa donde estaba fincada la secundaria, porque la SEP dejó de pagar la renta. Entonces se fueron a juicio y todo, perdieron el juicio, y la SEP, por más que hubo movilizaciones de los padres de familia, de los profesores, para que la SEP comprara el inmueble que los dueños originales estaban dispuestos a vender, pues no, simplemente no. Y esa es otra parte de una labor hormiga de ir desapareciendo unidades académicas en el territorio nacional. Bueno, de ir desapareciendo todo, ¿no? Porque ya la consigna es ahorita, no son suficientes las ganancias que tienen los capitalistas, tanto en este país como en todo el mundo, para lograr nuevos periodos de acumulación, y entonces lo único que se les ocurre es sacrificar a los empleados de todo el mundo, a los trabajadores de todo el mundo. En este caso particular, pues estamos hablando de que este país, que en teoría tiene una población económicamente activa como de 60 millones, pues de esos 60 millones, si bien nos va, 15 millones serían los que tendrían un empleo estable más o menos, y entre los 15 millones están los maestros, y que lo que la lógica popular no logra entender con toda esta campaña idiotizante de las televisoras es por qué se defienden, pues porque es su único ingreso. Está clarísimo eso, está clarísimo que los programas públicos se están deteriorando cada vez más, y esta es una cuestión que debería entrar en la cabeza de absolutamente todos los mexicanos. Aquí en este país, pese a todo lo que digan los gobiernos, no hay el suficiente dinero para garantizar una educación gratuita. Por eso salieron con la mafufada esta de que primero movieron el artículo 3 para que se garantizara la educación básica y la de nivel medio, porque simple y sencillamente ya la educación de carácter superior es un negocio pues casi absoluto de las instituciones privadas ahorita en el país, y esto todavía parece que va a ir peor. Pero no vayamos más lejos. De acuerdo a las recomendaciones mundiales, el país debería estar gastando el 8% de su Producto Interno Bruto. ¿Qué significa esto? Bueno, pues si es el 8%, estamos hablando que este año, para el año que entra en el proyecto que está presentando Peña Nieto, el Producto Interno Bruto van a ser 17 billones. Bueno, estamos hablando de más de 1 billón de pesos. Y bueno, el presupuesto del magisterio, con muchos trabajos, con todo lo que están manejando, con el apoyo a los estados y todo esto, pues apenas pasa el medio billón. O sea, andamos por la mitad de las recomendaciones mundiales, y así todo plantean una reforma administrativa para correr maestros. Pues ¿qué nos espera? Va a estar todavía mucho peor la educación. La autonomía que están mencionando ahorita, pues no significa más que otra cosa, más que los paterfamilias paguen como han estado pagando hasta ahorita, pero ahora con más lana, porque pues cada vez va a haber menos presupuesto, paguen la educación de sus hijos. ¿Sí? Y todavía dicen, y esto lo disfrazan de kermeses, de rifas y de quién sabe qué tantas cosas más, de cuotas obligatorias o no obligatorias, pero lo real es que la educación está siendo cada vez más una obligación de los padres de familia. Y bueno, ¿qué padre de familia puede sostener la educación de su hijo en un país donde hay 15 millones mugrientos de empleos, cuando debería haber por lo menos 60? Pues es muy evidente que este asunto así no va a funcionar. Pero bueno, también nos comentaban que pues esos casos de represión, ¿no? Porque sabemos que incluso han muerto maestros en esta lucha, ¿no? Y por ahí nos denuncian algunos casos de represión que nos iba a comentar la compañera Xochitl Nandayapa, ¿no? Sí, yo sí vengo a hacer una denuncia a la compañera Laura Margaret Castillo Mora. El día de ayer, 11 de noviembre, en San Cristóbal de las Casas,
salió entre las 6:30 y 7 de la noche a comprar un cigarro en la plaza de San Francisco, que se encuentra en las calles de Insurgentes y Pedro Moreno. 4 hombres encapuchados la subieron a un vehículo blanco, llevándola a 8 kilómetros de San Cristóbal. La golpearon durante varias horas y después la tiraron a la orilla de la carretera. Alguien avisó a la Cruz Roja del hecho, y a ella la encontraron a las 4 de la mañana. Ahorita se encuentra hospitalizada en el IMSS de Tuxtla Gutiérrez. Ella es niñera en el Jardín de Niños Rosaura Zapata del barrio de Fátima, y esta información nos la dio a conocer un familiar de ella que se llama Víctor Hugo Flores Sánchez, y que pues la compañera estaba participando en el movimiento y fue la forma de reprimirla. Bueno, es muy importante decirles, miren, en San Cristóbal a veces se utiliza mucho, o en Chiapas se utiliza mucho el hecho de que pues San Cristóbal es una ciudad altamente cosmopolita, y también hay una gran protección y apoyo a los grupos indígenas, pero también se utiliza mucho que en estas comunidades o camino a estas comunidades se den estos ilícitos, a veces tratando de inculpar a los compañeros los compañeros indígenas sin que ellos tengan la más mínima culpa, porque el camino hacia donde ellos se van se llama Las Piedrecitas, y quien hace la denuncia estrictamente es el señor Víctor Hugo, es el esposo de la compañera que en este momento se encuentra bastante mal de salud. Bueno, volvemos al asunto de la represión. Bajo una nota de la periodista San Juana Martínez en el blog, en el sitio de sinembargo.mx, se dio a conocer que militares infiltrados fueron los que estuvieron haciendo las agresiones durante la marcha del 2 de octubre. A través de uno de ellos, a través de su página de Facebook, empezó a subir las fotos para presumir su actividad represiva, y gracias a eso se pudo comprobar de dónde provenía esta represión, nuevamente donde el ejército está actuando en contra del pueblo de México. Bueno, pues ya vemos de qué tamaño es el asunto. O sea, los pueblos necesitamos organizar un gran coro por debajo, tendiéndolo desde abajo, denunciando lo que está en el país, que nos quieren despojar del país, que no hay un proyecto viable ahorita para este país, y que lo único que tienen los gobiernos, tanto del PRI como del PAN, es represión para contener los movimientos. Y bueno, la parte nuestra es seguir apoyando a organizaciones tan ejemplares como es la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación, y seguir empujando para que en caso de que sigan avanzando estas reformas se logre todo un repudio nacional. Hay muchos puntos de conflicto en todo el país. Ahorita lo que realmente no ha logrado suceder es que se concentre un punto de aglutinamiento que permita revertir tanta injusticia que está pasando con todos los mexicanos ahorita en este momento. Pero bueno, esa es la parte del ensayo, seguir trabajando por debajo, seguir este trabajo que también se han desarrollado los maestros y que les ha permitido mantener el movimiento, porque si no, con esta campaña de satanización pues no les hubiera durado ni un mes. Esta relación con los patefamilias para que entiendan lo grave de lo que se está jugando en el conflicto educativo, que no es nada más un asunto de meterlos en cintura, es un asunto de rebajar totalmente la educación pública que hay en nuestro país, y que bueno, ahí están comprometidos los maestros para defenderla. Bueno, continuamos en un momento más, seguimos aquí en el programa. Le descalzó la voz: oiga, si yo no traigo la hojita, ¿qué? Ponle los datos de tu hijo y dámela. Pues sale lo mismo. Claro. Entonces, como 40 niños se quedaron en la calle ese día por no llevar la dichosa hojita, que muchos padres de familia pues al final no la quisieron entregar, ¿no? Y de verdad es preocupante, por otro lado, la desinformación de los mismos padres de familia afectados, que pues al no informarse han apoyado. Por ejemplo, hemos visto llegar allá a las escuelas, a los maestros, a informar a los padres de familia, y de una manera tajante los toman como pseudo maestros, como revoltosos, se dejan llevar por
por una serie de programas televisivos, ¿no? Apenas tuve una junta también con uno de mis hijos que va en la primaria. Yo le comentaba a la supervisora de zona precisamente, le digo, no quería entrar en el tema de ella, yo quise que nos explicara muchos a los padres de familia desinformados, ¿no? Que estaban ahí en el salón. Le digo, maestra, ¿trae alguna información acerca de todos estos acontecimientos que nos están comentando en estos días? No, pues ninguno. No, pues pues ahorita ninguno. Maestra, ¿usted me podría hablar acerca de que, por ejemplo, ya no se van a llevar a cabo días, festivales, la Navidad, todo ese tipo de asuntos, ¿no? Como una forma para que ella entrara en el tema. Y de verdad es preocupante cómo se han utilizado, cómo se han prestado algunos maestros también, a lo contrario de informar, desinformar y llevar a cabo pues ese desprestigio contra sus mismos compañeros, ¿no? A pesar de que también son afectados. Yo le decía, maestra, ¿cómo está eso de que ahora nos pide PET? En esos últimos días nos han pedido PET, nos han pedido cartón, nos han pedido fierro. ¿Cómo está eso de que la kermés, que otros 5 pesos aparte de una cuota voluntaria que se maneja? No, pues es que son para las mejoras y mire, y que los vidrios y que quién sabe qué. Yo le decía, maestra, pues esto no es nada más de lo que nos habla la reforma educativa, ¿no? Una autonomía de gestión. Pues es un poco para solventar los gastos y de una manera de veras muy astuta esta supervisora de zona se salía del tema, y de verdad es preocupante la situación. Yo como padre de familia pues me preocupa cómo nos han enfrascado y metido en la misma cajita, y lo que más me preocupa es que mismos padres de familia viven en la desinformación a estos días, ¿no? O sea, han pasado reformas, han entrado reformas, se dice y se trae el tema, y los padres de familia pues en las mismas. Eso, repítenos por favor, ¿en qué escuelas has estado tú presenciando y viviendo esto? Ajá, le comentaba en la secundaria técnica 108, en el turno matutino, es donde le digo que en Iztapalapa, en la elección de Iztapalapa, y la primaria Antonio Cedeño, en el turno vespertino. También en Iztapalapa. En Iztapalapa pues igual. Sí, precisamente esto de la autogestión no es otra cosa más que el Estado se va a dejar de pagar toda una serie de servicios para la escuela, y ahora los padres de familia tendrán que solventar esos gastos. Pero pues ese es precisamente el problema de todo esto que viene con la reforma educativa. Sí, o sea, nada más para redondear, es muy evidente, estamos frente a una serie de reformas que imponen los organismos internacionales. Hay una crisis capitalista terrible a nivel mundial y necesitan pues de dónde obtener más recursos, y pues lo único que se les ocurre es extraer esos recursos, quitándole a la gente conquistas que ya había logrado en décadas anteriores, y una de ellas fundamental pues es el empleo. El empleo es cada vez más precario en este país, y lo que estamos viviendo ahorita, así como vimos la sonada contra los trabajadores electricistas en el 2009, pues es una sonada contra todo el Magisterio Nacional, y aquí estamos hablando de más de 1 millón de plazas, y que obviamente no estamos de acuerdo con todo esto que dicen o que pretenden ellos de culpar a los maestros del problema educativo que tiene el país. Eso es absurdo en un país tan fregado como el nuestro, con tanta miseria. Pues ¿cómo diablos creen que la gente va a poder salir adelante si nada más el entorno familiar que vive de cada uno de los niños que se pretende ir a una escuela es terrible? O sea, solucionar esto requeriría de que todos los mexicanos tuviéramos buenos empleos, tuviésemos buenos ingresos, y entonces sí, pues otra forma de vida que nos permitiese desarrollarnos mejor. Pero esto no va a suceder mientras tengamos el actual tipo de gobiernos. Y bueno, como ya decimos, la lucha del magisterio se inscribe en torno a toda esta lucha que tenemos que dar todos los mexicanos, no nada más los maestros, porque las medidas son contra todos nosotros. ¿Qué fue esta iniciativa fiscal que acaban de anunciar, por cierto, hace poco? Pues una iniciativa donde otra vez le cobran impuestos a los sectores medios, esos que dicen que tanto se fueron de apoyar al gobierno y sus políticas, pues a ellos son a los que le están cargando el asunto fiscal, ¿sí? Y cuando no es ellos, pues es el petróleo, los recursos que tiene nuestro país, y que lo están malbaratando y lo están regalando. Escuchamos en la mañana allí al imbécil de la Bastida, que fue candidato del PRI a presidente de la República, decir que hay una gran reserva de gas Shell. Sí, nada más no dice el cabrón que en Estados Unidos ya lo prohibieron por todos los graves problemas de contaminación que tiene, y que en los domicilios allá en Pensilvania la gente se estaba
pues sí, indignada, porque salía el agua y le ponían allí un cerillito y se prendía el agua, de lo que han estado generando con las fugas de Shell y toda esa gran contaminación que ya no pudieron hacerlo en Estados Unidos porque allá ahorita lo tienen prohibido, pues lo quieren hacer aquí. O sea, ellos nada más se fijan en sus negocios. Tienen el descaro de decir, sí, es lo mejor, vamos con el fracking, ¿no? Ajá. ¿De qué estamos hablando? O sea, y lo que pretenden meter aquí es una mortal contaminación a través de la explotación de ese gas, que bueno, la Bastilla está calculando que para 80 años, pues yo creo que si lo empiezan a explotar no les dura ni 10 años, ¿no? Que es lo mismo que se está calculando con las reservas petroleras. Entonces viene todo esto encima de nosotros y bueno, allí cuenta mucho y es baluarte la lucha que están desarrollando ahorita los compañeros del magisterio, muy importante. Y yo nada más pediría aquí al compañero que nos dijese unas últimas palabras para que podamos abordar otro tema que tendríamos pendiente en el programa, ¿no? Es bien claro que pues todos los aparatos que están al servicio de los poderosos no nos permiten ni siquiera acercarnos a ellos. Para mí queda también muy evidente que tratan de vernos y hacernos parecer unos payasos. He visto en internet un documento que presenta Televisa, que cuando le preguntan algo a un maestro responde con una consigna. Nosotros no tenemos necesariamente por qué responder con consignas. Nosotros tenemos bien claro qué es lo que queremos. Queremos la desaparición de la ley absurda llamada educativa. Queremos el respeto a nuestros derechos. Queremos también algo fundamental, el respeto a los padres de familia, a la sociedad, a este pueblo mexicano que finalmente ha cargado con una serie de zánganos llamados priistas durante más de 70 años. Y también algunos otros de otros partidos que también viven del erario y viven como reyes. Esto para mí es muy claro. No tengo ninguna afiliación partidista, no tengo ningún interés de manchar la imagen de nadie, pero sí de ser muy correcto en el momento de dirigirme a quienes sin ningún respeto nos han tratado a los maestros. Entiendo a la sociedad que por su desinformación y por su falta de interés diga lo que diga de nosotros, pero muchos de los que en este momento sacaron la ley, les aseguro que ni siquiera conocen la ley, y que también es importante decir que estos espacios libres que nos permiten expresarnos, pues darles el agradecimiento, decirles que estamos con ustedes, que sabemos que ustedes están haciendo una lucha también en contra de los poderosos y que finalmente pues el magisterio está en la conciencia de seguir esta lucha, que el desgaste que es a lo que le está apostando el Estado es cierto, es fuerte, pero que estamos dispuestos a resistir y que tenemos muchos ejemplos en el mundo y en México de resistencia. Y creo que por mi parte y por parte del magisterio chiapaneco, pues estamos conscientes de que las negociaciones son difíciles, son desventajosas y que hay un aparato que está atrás, pero que nosotros vamos a seguir adelante. Muchísimas gracias, buenas noches. Nos agradecemos aquí la presencia de los maestros Jorge Muñoz Román y de la maestra Xochitl Nandayapa, también las opiniones del compañero Sergio López aquí de la delegación Iztapalapa, que ya se está comprometiendo con nosotros a que van a venir más paterfamilias a expresar su inconformidad de cómo se están generando este tipo de políticas. Y bueno, pues así como está en crisis, efectivamente, como decía el profesor, o sea, muchos diputados por lo único que están es alzar la mano, ¿sí? Es para lo que los metieron ahí sus partidos. Hay una crisis tremenda del legislativo que no genera ningún tipo de ley que beneficie a la sociedad en general, puras leyes para beneficiar a los grandes empresarios. Así como tenemos una crisis en ese sentido, pues también tenemos crisis en la parte judicial. O sea, todo el mundo sabe que pues aquí en este país pues ni funciona el Ejecutivo,
ni funciona el legislativo, ni funciona el judicial, ni funcionan los partidos. Estamos en una terrible crisis institucional en el país. Y bueno, la verdad, más temprano que tarde saldrá a flote, y pues ellos solitos, atrapados en su entrevero de querer sacar al sistema capitalista de apuros, pues con esta horneada de millones y millones de pobres que están generando todos los días, más temprano que tarde se les va a revertir. En el caso concreto del aparato judicial, pues, bueno, pues todo el mundo sabe que los jueces son unos venales, pero no solo eso, pues también toda la camada de abogados que pululan alrededor de los tribunales, pues son también unas fichitas. Y tenemos el caso concreto del compañero Alejandro Moreno Lacarra, que ya tiene varios años en una lucha muy importante, ejemplar, ciudadana, que si así como fuera, como reclama él, reclamaran todos los ciudadanos mexicanos, pues no estaríamos como estamos, ¿no? Porque simple y sencillamente eso es lo que se necesita, que nadie se deje y que tenga esa dignidad para estar adelante, para estar reclamando frente a cualquier injusticia y haciendo valer sus derechos como mexicano. Alejandro, pues bueno, por ahí tuvo un problema en el estado de Sonora, donde ahora sí que un despacho de abogados se lo llevó al baile a la hora que interpuso una demanda, y pues aparentemente la podía haber tenido ganada, pero pues a la mera hora se empezaron a complicar las cosas. Pues el abogado, el despacho de abogados, que pues para variar está muy relacionado también con los tribunales, le jugó mal, y desde entonces él ha estado llevando una demanda ante las diferentes instancias judiciales para que se castigue a estas personas. Buenas noches, Alejandro, platícanos de tu problema. Muy buenas noches, Pedro. Omar, le agradezco mucho la oportunidad que me brindan de dirigirme a su auditorio. Sin ser del magisterio, le voy a dar una pequeña secuencia a lo que ahorita comentaban los compañeros maestros, porque es importante definir al final quién viene y resuelve toda la problemática social a raíz de los amparos que ahorita el magisterio está promoviendo contra esta reforma que se está dando propiamente educativa. En este sentido, sabemos bien que en la participación de estas autoridades constitucionales, propiamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es la que al final habrá de definir si aprueba o no esas reformas a raíz de los amparos que se están promoviendo. Sin embargo, en el caso concreto, en lo particular, es evidente que el Poder Judicial de la Federación, llámese juzgado de distrito, tribunales colegiados o la propia Suprema Corte de Justicia, se ve propiamente manipulada por el propio poder, en este caso que se encuentre en el Ejecutivo Federal, y muchas veces sus resoluciones son evidentes y son claras, que no están apegadas realmente a lo que la Constitución y al derecho propiamente laboral tenemos. En este sentido, en el caso particular, como bien lo decía el compañero Pedro, en el año 2002, me vi en la necesidad de demandar un despacho de abogados quienes me representaban en un litigio laboral ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Durante el litigio propiamente dicho, estos abogados promovieron amparos contra la propia Junta, donde jueces de distritos acreditaron la personalidad de estos abogados y consecuentemente en estrado de los mismos firmaron notificaciones con ese carácter. El litigio laboral propiamente transcurrió por el término de 4 años, donde desafortunadamente hubo un laudo que se emitió desfavorable a mi persona y por el cual yo tengo el derecho constitucional al amparo. El hecho es que el despacho de abogados que me representaba promovió el amparo contra el laudo ante los tribunales colegiados, solamente que lo hicieron con 60 días de extemporaneidad, provocando que fuera desechado por el tribunal colegiado, dejándome propiamente en un estado de indefensión a no haber recursos legales que yo pudiera hacer uso para impugnar el laudo que la autoridad laboral había emitido. Ante la indolencia del despacho de darme una explicación de por qué un amparo con 60 días de extemporaneidad, me veo en la necesidad de poner una denuncia ante el Ministerio Público del Fuero Común en la ciudad de Hermosillo, Sonora, donde aporté como prueba copia certificada del expediente laboral expedido por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, donde obran las cartas, poderes, reconocimiento y actuaciones,
2 expedientes de amparo indirecto expedidos por el juzgado primero y segundo distrito respectivamente, así como el amparo directo desechado por un tribunal colegiado, donde previamente también en el auto de desechamiento reconoce la personalidad de los abogados y acude al despacho de abogados propiamente a notificarlo de ese desecho. Pues con estas pruebas certificadas por tribunales colegiados, juzgado de distrito y autoridad laboral, conjuntamente con sus informes de autoridad, después de 9 años y medio de litigio penal, resultaron, por resoluciones emitidas por el Poder Judicial del Estado de Sonora, la Procuraduría y de un tribunal colegiado, que estas personas no eran propiamente mis abogados. Esto implica, evidentemente, una aberración con todos y cada uno de los criterios que la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido con respecto a la relación que existe entre los abogados y clientes, y permitió que este despacho, ante el agravio que me cometió de dejarme en estado de indefensión, quedara prácticamente absuelto de la responsabilidad que cometieron hacia mi persona. Es importante decir, hay que decirlo en esta manera, que ese despacho al cual yo contraté y me vi obligado posteriormente a denunciar, funge desde hace más de 16 años como apoderado legal del gobierno del estado de Sonora, del Congreso del estado de Sonora, del Ayuntamiento de Hermosillo y de varios ayuntamientos del estado de Sonora, lo que propiamente le valió para que las autoridades actuaran en pro y en defensa de este grupo de abogados. Lo más aberrante pudiera ser, incluso considerarse el hecho de que el propio Poder Judicial de la Federación emitió un resolutivo totalmente fuera de toda lógica jurídica, incluso en contra de las constancias que el mismo Poder Judicial de la Federación había emitido, como son propiamente los expedientes de amparo indirecto y el amparo directo desechado, lo que implica claramente una incongruencia con respecto a todos y cada uno de los criterios aplicados por la máxima autoridad, llámese Suprema Corte de Justicia de la Nación. Debido a esta situación, en el año 2011, me vi la necesidad de permanecer por espacio de 66 días en el Zócalo de aquí de la Ciudad de México, en un plantón en el cual 5 días permanecí frente a la Suprema Corte de Justicia, denunciando propiamente la corrupción, la impunidad y el tráfico de influencia que se da en el Poder Judicial de la Federación. De esta manifestación salieron 2 reuniones propiamente en la Suprema Corte, en el que al final se me dio la razón, pero abogaban la imposibilidad de poder modificar aquel resolutivo que había emitido un tribunal colegiado, argumentando una serie de cuestiones legaloides que ni al caso trae propiamente comentarla. También permanecí durante espacio de 7 días ante la Cámara de Diputados en San Lázaro, precisamente para solicitar la intervención de los legisladores ante la problemática que se estaba presentando con esta situación totalmente irregular. De esa manifestación surgió el apoyo de propiamente 2 diputados que ni siquiera pertenecían a mi estado, el diputado entonces Fernández Noroña y Jaime Cárdenas Gracia, de donde a raíz de su apoyo interpusimos una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República, específicamente en la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, en contra de los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado, con sede en la ciudad de Hermosillo, Sonora, licenciados Evaristo Coria Martínez, Federico Rodríguez Celis y Oscar Javier Sánchez Martínez. Evidentemente, esta denuncia, debo decirlo, a raíz de que teniendo un gobierno de la misma fracción parlamentaria que en ese tiempo se gobernaba aquí en la Federación, había estado en stand-by, siendo que hasta apenas ahora, en enero de este año, empezó a dársele el trámite respectivo. También se solicitó más bien a la Comisión Nacional de Derechos Humanos la facultad que ahora le embiste de investigación, que le fue propiamente traspasada de lo que anteriormente manejaba la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, aún y con los antecedentes del caso y acompañando ese escrito con más de 1000 copias, simplemente la Comisión Nacional de Derechos Humanos determinó, por la vía de la orientación,
recomendarme que acudiera ante las autoridades administrativas del Estado de Sonora, propiamente la Contraloría. De igual manera, se tuvo reuniones en el Consejo de la Judicatura con el consejero César Alejandro Jáuregui, quien, a ver la situación propiamente planteada por el Sucristo, exclamó que había sido una cochinada lo que se me había hecho, que era evidente que había una serie de irregularidades cometidas por los magistrados y que si había de presentar queja, él la iba a hacer propia. Siendo así, se presentó también una queja ante el Consejo de la Judicatura, se acompañó con más de 1000 copias de documentos y en un lapso de 4 meses, de una manera totalmente aberrante, el Consejo de la Judicatura determinó desecharla por notoriamente improcedente. De igual manera, solicité a la Suprema Corte de Justicia de la Nación su facultad de atracción para efecto de que, considerando todos los antecedentes del caso, también tuviera una participación y también, pues de alguna manera, subsanara todas las omisiones que se habían dado en el Estado de Sonora. Sin embargo, de la misma manera, la Suprema Corte de Justicia determinó desechar mi petición por notoriamente improcedente, argumentando una serie de cuestiones legaloides que solamente una persona insensible o una institución insensible puede en un momento dado aplicar en contra de un ciudadano. Ha sido una lucha ardua de muchos años, ya propiamente 12 años, 16 desde la demanda laboral. Puedo platicar una serie de irregularidades que se dieron precisamente en esa situación ante la empresa. Sin embargo, no sé cómo andamos los tiempos aquí con los compañeros. Omar. A mí me gustaría que comentaras, Alejandro, el origen de por qué tu despido. Yo creo que es muy importante para entender toda la, ¿cómo se llama? La mafia que hay detrás de esto, toda la serie de corruptelas que hay, y creo que es muy importante que nos compartas. Claro que sí, hombre. Mira, debo decirlo con orgullo más que nada, que yo era el vendedor que más vendía propiamente de la empresa Ricolino, que es parte de la agrupación Bimbo. Ricolino es la que distribuye la payeta Payaso, Bubulú y todo eso en dulce propiamente, ¿no? En algunas ocasiones, en aquel entonces, el supervisor Jorge Flores me pidió a mí que si podía llevar a la venta producto, pero que ese producto que vendiera no lo reportara, sino que le hiciera la entrega a ellos. Evidentemente yo, al ser el vendedor, como lo digo, que más vendía, no me presté a tal situación. Yo le decía que si algún otro compañero aceptaba esa propuesta, pues que lo hicieran, pero que yo no tenía esa necesidad. Esto valió precisamente para que de alguna manera yo no tuviera muy buena relación propiamente con el supervisor, pero también debo decirlo que estaba involucrado en entonces el gerente divisional, Domingo Solís, que estaba prontamente de acuerdo con Jorge Flores para llevar a cabo ese tipo de situaciones. Bueno, el caso es que en algún momento se me presentó a mí, después de mi trabajo, una emergencia familiar donde una hermana que estaba embarazada tuvo una situación de probable aborto, lo que me llevó a mí a tenerla que llevar propiamente a la clínica, a hospitalizarla. A mi hermana me la entregan a mí a las 5:30 de la mañana del siguiente día. Evidentemente yo ya estaba imposibilitado de poder acudir a mi trabajo a desarrollarlo normalmente. Lo que hago es, cumpliendo con el reglamento, reporto mi inasistencia, reporto que no voy a poder asistir a ese día y manifiesto donde tengo guardado una llave que permitía abrir la caja donde estaban los productos propiamente del vehículo que manejábamos. Esta situación permitió que al día siguiente que yo me presenté a trabajar se me quisiera involucrar en un supuesto faltante de producto en mi vehículo, a raíz de que había sido llevado por una suplente a la ruta, cosa que jamás fue comprobada, pero sin embargo el supervisor y el gerente se negaron rotundamente a permitirme el acceso a mi trabajo por un lapso de 4 días, ¿verdad? Que claro está, conforme a lo que la ley estipula, si yo falto por más de 3 días, es ya rescindir propiamente el contrato. Sin embargo, estuve yo haciendo reclamos, tanto al supervisor como al gerente, de que no se me permitiera ingresar a mi trabajo. Esta situación derivó propiamente en la demanda respectiva laboral. Debo decir que en ese entonces yo había contratado los servicios de un abogado
que tenía fama en empresa porque él también había sido empleado de la empresa Bimbo y en su momento también la había demandado. Y te ponemos la demanda laboral, la junta local se declara incompetente y la turna a la federal, y la federal prácticamente nos da audiencia para casi un año después de que se había dado el problema laboral. Bueno, en esa primera audiencia que tenemos ante la junta federal, se me ofrece de nueva cuenta el trabajo, en los mismos términos y condiciones que tenía antes de separarme. Mi abogado entonces me dice que lo acepte, ¿sí? Yo le pregunto qué va a suceder con este año que estamos esperando propiamente la audiencia. Me dice que va a continuar el juicio para ver si tengo derecho a los salarios caídos. El hecho es que se me reinstala el día 5 de abril de 1999 en la empresa. Se me entrega el vehículo de la empresa Ricolino y más de 8,000 pesos de producto, por el cual firmo los documentos respectivos donde yo recibo ese producto y ese vehículo. Firmo también de la misma manera mi tarjeta para checar el tiempo. Bueno, el hecho es que al siguiente día que me presento en tiempo y forma a trabajar, el vehículo con todo el producto que yo había recibido desaparece de la agencia para tratar de involucrarme a mí en un robo, si en ese momento no firmo la renuncia, ¿sí? Porque según a comentario del propio gerente divisional, yo ya no soy bienvenido en la empresa. Esto provoca evidentemente que después de estar secuestrado dentro de la agencia, yo me escapo y acudo a la judicial del estado de Sonora a poner una denuncia de hecho, quienes me canalizaron posteriormente a un ministerio público. Me dice el ministerio público que evidentemente se me está cometiendo un robo, que por favor se la presente por escrito para darle un trámite mucho más rápido. Acudo yo a buscar a mi abogado en ese entonces para decirle lo que está pasando. Le reclamo el hecho de que nunca hace acto de presencia cuando yo le reporto la situación que se estaba dando en la empresa. Elabora la denuncia, averiguación previa contra el personal de Ricolino, denuncia que es presentada y donde intervienen 2 ministerios públicos de una manera totalmente aberrante. Mi abogado en entonces determina que en razón de los hechos que se estaban suscitando por la reinstalación, interponemos una nueva denuncia laboral para efectos de que ésta se acumule a la primera. Sin embargo, en ese momento, cuando así se hace, empiezo a notar ciertas circunstancias irregulares en la actitud propiamente del abogado, lo que me hace a mí obtener copia certificada del expediente laboral y asesorarme por otra parte. Llegando al despacho del licenciado Jesús Hidalgo Contreras, quien de manera personal junto con uno de sus asociados determinan que apenas están a tiempo de salvar el asunto a raíz de la reinstalación y de la segunda demanda, pero que primero termine mi relación con el primero. Así lo hago. Termino mi relación con el primer abogado, le encargo el asunto a los nuevos, les firmo las cartas poderes y sucede lo que al un principio te comentaba. Llevan el litigio por aproximadamente 3 años más, promueven amparos, son acreditados por jueces de distritos y culmina con un laudo desfavorable en mi persona, del cual promueven un amparo con 60 días de extemporaneidad, quedando totalmente indefensión, ¿verdad? Claro. Aquí lo que queda claro es que tú no te prestaste a ser una parte de una cadena de corrupción al interior de la empresa y por lo tanto fuiste castigado con la pérdida del trabajo Propio. y desgraciadamente caíste en otra cadena de corrupción porque este despacho de abogados pues está coludido tanto con el gobierno del estado, con el gobierno del ayuntamiento Congreso. Y otras y del Congreso mismo del propio estado. Esto es solo una muestra de cómo se mueve la justicia en México, de cómo no hay justicia, más bien dicho, en México, y cómo tenemos que luchar no solamente contra las injusticias del sistema, sino contra el sistema mismo para tratar de buscar que se haga lo que la Constitución dice, porque muchas de estas luchas no es más que eso, luchar por lo que la Constitución está estableciendo. Pero lo que revela de manera sorprendente es la terrible corrupción que hay en todos lados, ¿no? Sí. Cómo están coludidos los despachos, los tribunales, y pues efectivamente es un problema
pero mayúsculo el que se pueda hacer justicia, ¿no? O sea, estaba escuchando en la mañana temprano el programa de Aristegui con este asunto de presunto culpable la persona esta que hizo este documental y que está amenazada de muerte, ¿no? Así es. Y todo, ¿por qué? Porque no le parecieron las cosas al presidente del Tribunal Superior de Justicia aquí en el Distrito Federal. Entonces son cosas muy complicadas y de que, bueno, sí requieren, bueno, por un lado que haya personas aquí como Alejandro que ha mantenido esta lucha permanente denunciándolos, que es muy importante para que otras gentes se enteren de que sigue y está vigente todo este panorama de corrupción en los tribunales, pero una cuestión fundamental: ¿por qué tenemos que seguir tolerando que los tribunales sean electos por burocracias político-partidarias y se sigan protegiendo unos a otros, cuando lo que debe ejercerse el poder soberano que está en el artículo 39 constitucional y que muy claramente nos debería mandatar a nosotros para que a través de nuestro voto nosotros dijésemos quién estuviese en el poder ejecutivo, quién estuviese en el poder legislativo y quién estuviese en el poder judicial? Bueno, el legislativo ya sabemos que hay toda una serie de diputaciones plurinominales, pero ¿por qué? ¿Por qué tienen esa sobrerepresentación los partidos? Si los que son electos de manera directa no le cumplen a la gente, pues mucho menos estos otros. E igual en el Poder Judicial, pues ¿por qué los magistrados, por qué los jueces de la Suprema Corte los tiene que elegir quién, si los que lo deben de elegir son los ciudadanos? ¿Por qué los tiene que elegir el Senado o cualquier otra instancia? Claro, o sea, pues sí, el Senado es elegido por la gente, pero igual deben ser los jueces. Si los jueces en cada lugar fuesen electos por la ciudadanía, pues le tendrían que rendir cuentas a esta. Bueno, y obviamente ese asunto no funciona, ¿no? Los tampoco rinden cuentas realmente. El problema va mucho más allá, porque, efectivamente tenemos que caminar hacia un esquema donde sean votados tanto los jueces, etcétera. Pero primero tenemos que tener un esquema donde se respete el voto. Y el asunto de aquí es que precisamente gran problema se ha convertido la partidocracia en la que vivimos, porque son ellos mismos los que se eligen a ellos mismos, porque son los diputados y senadores plurinominales los que principalmente presiden la Junta de Coordinación Política de ambas cámaras y los que realmente llevan la batuta. Por eso tenemos una partidocracia. Claro. Y una parte fundamental es que sean electos democráticamente. Otra cosa es que no le cumplan a la gente, pero entonces ahí falta otra figura de poder popular, que es la revocación de mandato. Claro. Y además falta otra figura, ¿no?, que también es muy importante. O sea, vivimos una farsa terrible donde entre comillas, si gobiernan mal, hay contralorías que los meten a cuenta. Pues ¿cómo los van a meter a cuenta si son nombrados por los propios funcionarios? Es que es lo mismo si que son pasa juez y con parte del problema. Entonces las figuras populares que se necesitan ya cuanto antes mandatar, y que el artículo 39 de la Constitución perfila claramente eso, porque hasta la fecha no se ha cumplido, es revocación de mandato, elección directa de los funcionarios y de los representantes populares y Contraloría Social. O sea, si estas cosas no cambian en el país, pues nada más pues se están así, cubriendo unos a otros en una burocracia terrible que además está hundiendo al país, porque esa burocracia pues está totalmente vinculada con los intereses de las grandes empresas mundiales, y la lógica de ellos es, pues si no podemos sobrevivir nosotros, que se acabe el mundo si es necesario, pero las empresas nuestras tienen que sobrevivir, ¿no? Y entonces vivimos esta terrible tragedia, pues de que no tenemos desde hace décadas en este país justicia, porque simple y sencillamente hay una crisis absolutamente de todo. Tenemos un ejecutivo que ha recorrido durante 3 años para poderse mantener en el poder, y detrás de eso viene cómo se nombran todos los diputados, todas estas cargadas, parvadas de burócratas inútiles en la parte plurinominal, y luego cómo se nombra toda la parte entre comillas de justicia por ellos mismos. Entonces esto tiene que cambiar. Y bueno, ahí parte fundamental es el tipo de luchas como las que desarrolla ahorita Alejandro, que pues se ha opuesto a estas medidas de los tribunales, pero que debería ser una cosa que permeara en toda la conciencia de la gente. Claro. O sea, no tenemos por qué dejarnos absolutamente de nadie. Esto que decían hace rato los maestros, que los andan correteando los policías del Estado de México, ¿por qué?
Pues ¿dónde salieron esa punta de imbéciles que solo le sirven al Estado represor? ¿Cómo chingón se les ocurre y de qué están acusando a un maestro cuando lo están correteando? Son cosas terribles, ¿sí? Que solo van a cambiar en la vida en que todos los ciudadanos nos demos cuenta de que tiene que cambiar todo. El poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, aunque para eso es necesario que hagamos una revolución. A lo mejor quizás no una revolución armada, porque ya mucha gente pues, sí anda desesperada, la verdad, en muchos estados, y bueno, ahí metería las manos inmediatamente a Estados Unidos, pero sí una revolución política, una revolución de conciencia, que nos hartemos de todos los mensajes que nos dan en la televisión y planteemos cosas alternativas y pongamos por delante el ejemplo de ciudadanos dignos, como en este caso es el asunto de Alejandro, que bueno, ya para culminar la parte del programa, pues que nos comentaras cuáles son las siguientes acciones que tienes en mente, ¿no? Bueno, en este momento tengo yo ya abierto ante la PGR, como lo comenté, la denuncia penal en contra de los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en materia penal y administrativa de la ciudad de Hermosillo, Sonora, como también ya tengo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington la denuncia respectiva contra el Estado mexicano debido precisamente a toda esta situación de irregularidad. Tengo por abrir algunos otros procesos de carácter judicial. Evidentemente me ha detenido el ver precisamente la manera en que están operando ahora sí las instituciones judiciales. Sería tanto de estarme llenando de demanda tras demanda y al final no tener el resultado respectivo. Por eso estoy haciendo ahorita la gestión necesaria aquí ante los legisladores, llámese Senado, llámese Cámara de Diputados, precisamente buscando la conciencia de parte de ellos para que en la medida de sus facultades hagan propuestas, modificaciones a las leyes que actualmente tenemos propiamente en el país y de alguna manera poder lograr y compensar esta situación de injusticia que se está dando no solamente para el Jesucristo, tenemos miles de casos en toda la República de corrupción, impunidad. Un caso muy emblemático en la ciudad de Hermosillo, Sonora, es el de la guardería ABC, que viendo 49 niños mueren propiamente calcinados y todavía 4 años después siguen gritando justicia. Oiga, pues entonces, ¿a dónde podemos parar? Esos sucesos lo puede repetir invariablemente en toda la República Mexicana, ¿verdad? Entonces, ahorita es esto, convocar a los legisladores a que hagan propuestas, hagan cambios, para que pues mediáticamente se pueda dar en parte la justicia, ¿verdad? En muchos aspectos. Bueno, yo solamente para despedir quiero enviar un abrazo a donde quiera que estén, a don Roberto Galván y a su hijo Roberto Galván Job, el hijo desaparecido desde hace varios años en México, y don Roberto que hizo pues su modus vivendi y la lucha por la búsqueda de su hijo y que el día 7 de este mes falleció. Bueno, muy bien, pues este fue el programa Acúfenos del Arrabal. También estuvimos transmitiendo por Canal 0 Televisión. Pues contamos con el apoyo, como siempre, en los comentarios del compañero Omar Sandoval, Juan Carlos Pinoza, que hoy nos acompañó también. Bueno, gracias a Alejandro Moreno, que estuvo aquí exponiendo su caso. Como siempre, en los controles, el compañero Iván Amezcua, un servidor Pedro Martínez. Nos despedimos, nos vemos la próxima semana. Debe de llegar el momento que sin ver el color y el tinte ni la figura, debemos de llegar a amalgamar todo el interés en la defensa del país, ¿no? El problema es que a veces hay interés sobre interés, ¿no? Y esto es lo que nos pulveriza. Nosotros pertenecemos a una región en este momento, la más combativa de Chiapas, pero ya se dieron cuenta cómo nos están tratando. No sé, pues de qué tamaño son los fregadazos, ¿no? Y ahorita nosotros pues vamos a salir a brigadear a toda la zona alta de Veracruz la semana que viene. Hubo gente que nos dijo, hay mucho narcotraficante. La verdad, no nos da miedo, no porque estemos locos, sino porque sabemos que también pues nos tenemos que enfrentar a todo, ¿no? O sea, no se trata de pelear, se trata de que pues también ellos si quieren que se vengan a nuestro lado.
Pues está medio complicado. Porque pero pues, si ellos sirven al Estado estarían tratando, o sea, el camino que ellos escogieron fue es el indebido. fue lumpenizarse, ¿no? O sea, Sí. ahora sí que servirle de aparato de represión al Estado.